Admitimos. Ya. Entonces, empezaremos por acá. Este ejercicio que ustedes tienen, ¿no? Espero haber abierto el correcto. Y si no, pues lo revisamos ahorita. Gracias por la confirmación. Práctica de Moodle, dice descripción, elementos de programación y estructuras de datos, 2021, de la licenciada. En el mundo de las matemáticas, un concepto importante son las expresiones, que permiten evaluar y obtener valores. Dependiendo de las operaciones que se realizan, estas generan resultados de algún tipo. En este contexto, la tarea es definir un modelo que permita representar expresiones aritméticas sobre el dominio de los números enteros. Se sabe que las expresiones pueden ser variables, constantes, dos expresiones sometidas a una operación, expresiones agrupadas o procesos que generan como salida un resultado. Para efectos de este problema solamente se consideran variables como literales en la definición de una expresión. Para mayor entendimiento se presenta en 1. Expresión puede ser variable, puede ser una expresión, operador expresión o un proceso, ¿no? Se quiere modelar un programa que permita almacenar una lista de expresiones. A solicitud, evaluar una expresión de la lista dada su índice. Generar un reporte de todas las expresiones almacenadas. Proveer la posibilidad de definir el dato de una variable para evaluación de una expresión que depende de variables. Ok. Interesante. Sí, creo que está bonito. Es complejo. O sea, prácticamente esto dice que sea como una especie de mini calculadora, solo que use variables. Entonces, esto del proceso quizás es lo que menos entiendo, pero permite expresar expresiones aritméticas, una operación, expresiones o procesos que generan como salida un resultado. Procesos. Ese de los procesos no sé muy bien cómo sea, pero ya el resto les puedo explicar. Entonces, a ver, esto de aquí no lo necesito, esto de acá, aquí. Y también nos dejó el código de eso a medias, ponerle para completar. A Ahí ver. es donde más me pierdo. A ver si... Este de acá lo veo. Opción a completar 3. Ese. Sí. A ver. Ya que estamos, pues lo voy a revisar. A ver. Package. Eso imagino que en clases lo han ido explicando, ¿no? Sí. Está bien. Sí. Clases. Ya. Tiene que entender, lo explico en clases de madruga y pues. Y pues peor, ¿no? Y pues 50 atendí, 50 me dormí. Y si había, seguía esto. Es que es complicado. Ya, no me preocupe. A ver. Operador, creo que va por acá. Uy, todo está configurado. Voy a poner abajo. Cuerpo. Instrucción. Resta. Aplicación. Asignación. Instrucción. Suma es un operador. Multiplicación. Y módulo. Ya. No sé si estaba así, pero... A ver. Entonces imagino que este es el importante, ¿no? Aplicación. Y esto ya de seguro ya se han dado cuenta. Analizar el código de otra persona siempre es complicado. Así que a ver, vamos a tratar de entender. La listen-let suele ser bien ordenadito. Pero igual pues es complicado, ¿no? Entonces aquí está la aplicación. Aquí tiene la lista de expresiones tal y como dice el enunciado. Y debería
bueno, como hay una lista de expresiones, debería haber una interacción, ¿no? Debería yo poder tener la capacidad de guardar más expresiones si así lo necesitase. Y como decía el enunciado también, tendría que poder evaluar una expresión dada un índice, ¿no? Es decir, quiero evaluar la expresión x, ¿no? Entonces x sería la posición de esa expresión. Y cada expresión pues tiene la capacidad de evaluar, ¿no? Entonces aquí, interface. Aquí ya no he usado interface, qué genial. Entonces cada expresión tiene la capacidad de evaluarse y pues de ahí va a salir un resultado, ¿no? Un entero. ¿Por qué entero? Porque el enunciado dice de que de momento solo consideremos enteros, ¿no? Entonces peor hubiera sido con decimal. Y tiene un mostrar pues para que, bueno, esto imagino que es el toString en realidad, que sea simplemente para poder generar el reporte, ¿no? Porque también habrá de un reporte. Y acá están los tres tipos de expresiones, tal y como menciona el enunciado. Hay variables, hay compuestas y hay procesos. Las compuestas vendrían a ser otras expresiones unidas a través de operadores. Pero bueno, la variable. La variable, a ver si esto me... La variable tiene un nombre y un valor. Entonces tenemos nosotros un constructor en el que le podemos dar un valor, ¿no? Con un nombre. Podemos decir, x en una ecuación va a valer 5. A ver cómo va, ¿no? O podemos decirle simplemente x y pues un valor por defecto. Así que en este caso las variables como en las matemáticas, ¿no? Si hay algo que no conozco, pues le pongo un nombre a ese valor. Puede ser x, y, a, b, c, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad. Pero cuando yo en algún momento resuelva tal vez la ecuación, la variable que yo no conocía antes va a ser asignada con un valor. Entonces eso significa que haya dos constructores. Ahora, esto también creo que al menos conmigo no lo pudimos explicar, pero existe la capacidad de que una clase pueda tener más de un constructor. Incluso puede haber casos en los que los constructores sean privados, ¿no? Son casos especiales. Aquí, por ejemplo, como les había dicho, dado el contexto, puede que en un caso una variable yo ya sepa su valor, yo ya sepa cuánto vale. Entonces, puedo tener el nombre de la variable y su valor. O puede ser una variable de incógnita, es decir, que no tengo ni idea de cuánto vale. Por eso, ahí, dado el contexto, hay dos constructores. Evaluar. El segundo, perdón, Sí, el sí. segundo constructor estaría de más. ¿En El de cuál? valor. En valor. ¿Aquí? Sí, es redundante. Si yo le quito, de seguro va a seguir compilando. A ver. Ahí compila. Es redundante. El this recuerden siempre que es para hacer referencia a lo que pertenece a la clase directamente, ¿no? Ya sea atributos o métodos. Entonces en este caso, si yo digo this valor, me refiero directamente a este atributo. Y ahora en este caso, pues usar this cuando no tengo una variable que choque es como redundante, ¿no? Así que en este caso, como decía su compañero, es innecesario. Podríamos haberlo quitado. Como es una expresión, pues se puede evaluar. Entonces, como esta variable de momento, digamos, puede tener un valor o puede que tenga algo por defecto, pues esa es la respuesta, ¿no? Una variable, su resultado después de evaluarlo va a ser el valor, ¿no? Aquello que representa. Y el mostrar, pues simplemente va a ser lo que sea que le hayamos puesto acá de nombre. Y bueno, aquí tiene un método set, ¿no? Un set valor. Para tal vez algunos que lo conozcan así, este sería un método set, un set valor. ¿Por qué? Porque es de carácter void, es decir, solo genera un cambio de estado y altera directamente un atributo, ¿no? Así que es un método set. Este es bien sencillito. La clase compuesta. Este quisiera ver cómo lo he manejado. Tiene una expresión 1, una expresión 2 y además maneja un operador, ¿no? Entonces la expresión 1, operador, expresión 2 en el constructor. Aquí cabe recalcar que cada expresión puede hacer a su vez otra expresión compuesta, ¿no? Entonces si notan ahí es como un ciclo. Como yo necesito acá una expresión, puede ser una variable,
o una expresión compuesta. Y como una expresión compuesta también consta de otras expresiones, pues entramos en un bucle. Puede ser infinito, quién sabe. Y evaluar. En este caso, como nosotros ya manejamos un operador, este operador sí o sí tiene que generar un resultado. Entonces, el operador va a hacer su operación, aquí bueno le he llamado operar, y lo que sea que resulte de haber evaluado ambas operaciones, pues va a ser el resultado de la evaluación de esta expresión compuesta. Tiene sentido, lo ha dejado bien ordenadito la lista. Y al mostrar, pues el mostrar aquí lo separa de cada expresión con el operador, con la expresión, ¿no? Y le pone paréntesis para decir que cada expresión se tiene que evaluar independientemente antes de ejecutar el operador. Tiene sentido todo hasta ahí. Recuerden, ahorita yo solo estoy revisando el código de la listen, estoy explicando algunas cositas que tal vez puedo ir notando superficialmente, pero si ustedes tienen alguna duda en esa clase o en alguna parte del código o por algo que he dicho, siéntanse libres de avisar, ¿no? No hay problema. Ahora acá en el... Sí. En el código, ahora lo que me estoy perdiendo es a qué se refiere con expresión compuesta o un proceso. Ya. El proceso yo te digo que la verdad yo tampoco lo entiendo. Pero una expresión, tal y como la listen lo puso y tal como lo dice el enunciado, puede ser una variable, ¿no? Variable. Puede ser, por ejemplo, x, ¿no? O y. O puede ser a igual 5. Estas son variables. Una expresión compuesta, esta puede ser, digamos, 5 más 4. O no sé, x más b. O puede ser algo súper complejo como, yo qué sé, x por 3 dividido entre 14, aquí otro paréntesis, más 17 por b, módulo c, algo así, ¿no? Puede ser algo por el estilo. Entonces, eso es una expresión compuesta, porque si te das cuenta, aquí, esto, bueno, vayamos por partes. Aquí, digamos, el operador central es este. Entonces, esto vendría a ser la expresión 1. Y esto vendría a ser la expresión 2. Pero, como cada uno de ellos son expresiones, pueden ser a su vez expresiones compuestas. O sea, en su interior puede haber todavía más expresiones, ¿no? Más operaciones que resolver. Por lo tanto, antes de que yo ejecute el operador más, todo lo que esté aquí adentro, como decir dentro de los paréntesis, tiene que resolverse. ¿Cómo lo hará? No tengo ni idea, ¿no? Eso ya será problema de cada expresión. Pero al final el resultado que yo obtenga, porque esto va a dar algún resultado, quieran o no, y yo tengo que sumarlo, ¿no? Y ese sería mi resultado. Ahora, lo de los procesos, ese sí no lo entendí, pero yo creo que viendo el código tal vez va a quedar un poco más claro. Procesos. Eso imagino que tal vez es como un map. Pero bueno. Array list, variable, parámetros. Cuerpo. Va a tener un nombre, una variable y un cuerpo. Evaluar, de momento dice 0, mostrar, variable, parámetros, soporte de mostrar. Ya, ¿y qué es un cuerpo? Editor. Array list, instrucciones. ¿Y qué es una instrucción? Editor. Ejecutar. Y aquí tenemos asignación. Oh. Vaya. Var establecer. Ya. Lo que puedo entender de este proceso es como tener en un... Es prácticamente lo que veo acá en el código, es tener una lista de variables, ¿no? Y cosa de que
eh, a cada una se le ejecute algún tipo de instrucción de forma directa. En este caso solo tenemos la asignación por ahora, ¿no? Entonces el ejecutar, expresión, evaluar, ¿no? Aquí una expresión, aquí necesita un constructor. Pucha. Ok, el proceso sí está complicado, ¿no? El proceso sí está complicado porque además creo que no les pone ningún ejemplo concreto acá sobre cómo es un proceso. Yo también tengo una idea, pero no sé si va por ahí. O sea, lo que yo entendería es de que el proceso funciona de esta manera, ¿no? De que si yo tengo una lista de variables, digamos X, Y, Z, que parece es un 7, A, B, C, ¿no? Ay, caray, A, B, C. Entonces, todas estas son mis variables, ¿no? Una lista de variables. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero ejecutarles a través de una instrucción. Estas serían mis variables. A través de una instrucción, algo que les dé valor a todas y cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, mi instrucción va a ser, yo qué sé, 5, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? A cada variable le va a poner 5. Eso es lo que yo entiendo del proceso, ¿no? Que iría como que por cada elemento de esta lista de variables y le ejecutaría lo que sea que valga la instrucción. En este caso, digamos, mi instrucción es que se les asigne 5 a todas. Entonces, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Del proceso. Un poco complicado, más que todo porque no hay algo con qué comparar. Siguiendo el flujo es como que el proceso tiene un cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? Pues una instrucción con una expresión, algo que le dé valor, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Admitimos, ahí está. Pero bueno, entonces digamos de momento el proceso lo vamos a dejar en incógnita porque está medio complejo. Y el operador tiene un operar y aquí va a recibir valores, ¿no? 1 y 2. ¿Por qué aquí recibe int? ¿Por qué no recibe expresiones? Porque, como les había dicho, cada expresión a fin de cuentas se va a tener que solucionar de alguna u otra manera. ¿Y qué va a suceder? Pues de que si esas expresiones generan un valor entero, ese valor entero es el que tendría que llegar aquí directamente, no la evaluación. El operador de lo único que se tiene que preocupar es de realizar lo que haga, ¿no? No de solucionar la expresión. Para eso se encarga ella misma, ¿no? Y aquí pues cada posible operador pues haciendo lo que necesite. Entonces, creo que ya está bastante cimentado, ¿no? No sé qué más podría explicarle sobre esto, porque, a ver, aquí qué falta. Aquí esto en teoría ya está, ¿no? Quizás el que faltaría es este del proceso, ¿no? Sí, algo sí hace falta. Justo es, justo el más complicado. Y ya, a ver, para evaluar esto... ¿No les ha explicado cómo va a funcionar esto? Nos ha dicho que cuando tenemos instrucciones podemos tener asignaciones, condicionales, repeticiones. Las condicionales, las múltiples, las simples, en repeticiones de conteo, cabecera y de pie. Eso Con nos ha dicho. cabecera y de pie. O sea que Creo no lo he visto que yo. el Eso no lo cuerpo he como visto. tiene muchas... El cuerpo tiene instrucciones, ¿verdad? ¿O cuál era? Sí, el cuerpo tiene instrucción. Y creo que, o sea, como hay que decir que vaya alterando, o sea, las variables, no solamente asignarles, sino que trabajen entre ellas y de eso devuelva un resultado. Pero para eso hay que usar condicionales, repeticiones, y eso me encanta. Creo. Ejecutar. Mm. Y el cuerpo tiene un array de instrucciones. Pucha, y todo eso no dice acá en el enunciado. O sea, la Lisen les ha avisado sobre la marcha. Extraño. Y nos ha dicho que por sí mismo podría ser como otro programa aparte.
Sí. Qué macana. No sabría decirles muy bien. O sea, si no hay un ejemplo también por el que pueda guiarme, yo ahorita también estaría suponiendo, ¿no? Entonces, lo único que podría yo sugerir, uno, aparte de que le pregunten a la Lisen, ¿no? De que les dé un ejemplo, no que lo resuelva, que les dé un ejemplo de cómo sería tal vez el proceso de ejecutar esto. Lo que yo sugeriría si tuviera que resolver esto es como que, ok, entonces en el evaluar, lo que yo voy a hacer es pedirle al cuerpo que evalúe esta lista, ¿no? Sería algo así, a ver, sería aquí un int res, y lo que yo haría es para cada variable de los parámetros, ¿qué es lo que haría? Pues lo mandaría al cuerpo evaluar b, ¿no? Y que haga ahí todas las instrucciones, ¿no? Eso es lo que yo entendería, ¿no? Por ahora es igual 0. Res más igual cuerpo evaluar. Y aquí res, ¿no? Entonces el cuerpo va a necesitar un método evaluar. Y entonces ese método evaluar, ¿qué va a ser? Public void evaluar. Aquí en el constructor, ¿tiene constructor esto como lo ha dejado? Cuerpo no tiene. Ya. Ya. Si no ha puesto otro atributo, entendería que solo necesita eso. Entonces evaluar, aquí yo pondría una variable, ¿no? De parámetro, variable b. Y lo que haría es para cada instrucción y de instrucciones y punto ejecutar. ¿Cómo funciona esta instrucción? Ejecutar. ¿Cómo funciona la asignación? Chale. No. Instrucción. Aquí tiene una file list de instrucciones. Y acá asignación. ¿Qué acá? Public void set var. Variable b. Var va a ser b. Esta es la única forma que se me ocurre, ¿no? Y punto setVar de ejecutar. Ahí trae. Evaluar. Y aquí la asignación. ¿Sí? Rayos. Y eso es una interface. Public void set. Ya, a ver, esto es lo único que se me ocurre por ahora, para tal vez dar una explicación a todo lo que hace el proceso. Nuevamente, como no hay ningún ejemplo que podría tal vez aclararnos todo esto, lo que yo entendería es de que el cuerpo en realidad son varias instrucciones a seguir, ¿no? Entonces, para cada variable que yo tenga, debería tal vez ejecutar todo ese cuerpo de instrucciones, ¿no? No tengo ni idea. Entonces, para cada variable que yo tenga en mi lista, pues voy a evaluar con todas las instrucciones que tiene el cuerpo. Ahora, aquí también puede ser un poco de que encaje, ¿no? Es como que el cuerpo va a tener una array list de instrucciones, entonces tal vez la primera variable con la primera instrucción, la segunda variable con la segunda instrucción, así también podría ser.
pero como les digo, tal vez un ejemplo hubiera sido genial para eso. Bueno, entonces para cada variable que yo tenga, pues le voy a pedir al cuerpo que lo evalúe, ¿no? Entonces, ¿el cuerpo qué va a hacer para evaluarlo? Acá tiene una array list de instrucciones. Entonces, como hay una array list, necesita un constructor donde lo creen, donde lo inicialicen, y necesita un método en el cual ustedes puedan añadirle más instrucciones. ¿Qué va a suceder cuando nosotros querramos evaluarlo? Aquí yo le estoy mandando, le he añadido yo esto, la variable, ¿no? Como para decir, ok, quiero que con ese bloque de instrucciones que tú tienes, analices esta variable. Entonces, para cada instrucción que tenga este cuerpo, lo que va a hacer es decirle, ok, instrucción, lo que sea que seas, quiero que trabajes con esta variable, ¿no? Entonces, por eso me he creado un método setVar, ¿no? Que sería como setVariable. Entonces, instrucción, lo que seas, quiero que trabajes con esa variable. ¿Qué va a pasar después? Quiero que te ejecutes, ¿no? Entonces, en el ejecutar, automáticamente se va a... bueno, aquí dice el de asignación, le va a establecer un valor, ¿no? Entonces, lo que tendría que suceder acá, si todo va bien, es que se le asigne algún valor. Aquí faltaría la expresión, ¿no? En el constructor. Pero bueno, eso ya es tema de la asignación. Una vez de que se ejecute, el ejecutar pues genera un cambio de estado, le va a asignar el valor a la variable, entonces ya va a quedar modificada. ¿Y qué va a suceder? Pues como esto es un for, pues con la siguiente instrucción va a realizar lo que tenga que hacer trabajando con esa variable, ¿no? Entonces eso es lo que yo entendería por ahora. Así que es como todo un derivado, ¿no? Aquí llega una lista de variables, cada variable se evalúa con todas las instrucciones que tienen acá en el cuerpo. El cuerpo para todas las instrucciones va a trabajar con cada variable de forma independiente y cada instrucción va a ejecutar lo que tenga que ejecutar. Y aquí, ¿por qué he creado este método setVariable? Porque cada instrucción puede trabajar con una variable cualquiera, ¿no? O sea, no debería depender de la variable. Entonces, por eso tengo aquí este método set. Esa sería la explicación que puedo darles con respecto a este ejercicio, ¿no? Esta parte del ejercicio. Y ahora, ¿por qué no me compila eso? SetVar. Ah, es que esto recibe una variable que variable B. Ahora sí. Ahora sí compila. Ya. Eso sería mi sugerencia, ¿no? Aparte de que le pregunten a la dicen, que les dé un ejemplo sobre esto, quizás con eso es mucho más claro. Ahora esto del evaluar, mm, mm, aquí res más igual b.evaluar. Ahí está. Así yo lo dejaría en el momento, hasta que tengamos algún ejemplo un poquito más claro, ¿no? Y ya. Eso sería. No sé si tienen alguna consulta más. Nuevamente esta es como una sugerencia. Wow, ya quedaba ahí todo un monstruo. Oh, sí, eso que nos ha dicho de las condicionales y todo eso. Serían heredando de acá, ¿no? Sí, pero ¿cómo se usaría? Mm, yo creo que una condicional. A ver si la puedo hacer. Ay, caray. He abierto esto sin querer. Nueva clase, condicional. Condicional, les dijo condicional simple, condicional múltiple. ¿Cómo me explicaron ahí? Sí, Ya. simple y múltiple. Condicional simple, digamos. Entonces, yo creo que esto es más enfocado al código, ¿no? No sé. Yo lo entendería un poquito así, ¿no? Entonces, ahí. Condicional simple. ¿Qué va a suceder acá? Pues de que necesito setVar
variable b, public void, y necesito el public void ejecutar. Ok, entonces esta condicional simple, pues ¿qué va a tener? Cuando nosotros hablamos de una condicional, siempre es como por decir si 5 es mayor a 4, ¿no? Algo así. Entonces, si 5 es mayor a 4, pues yo qué sé, int x igual 9, puede ser. Por lo tanto, aquí lo que yo entendería es de que necesitamos dos expresiones, expresión E1, E2, porque de eso consta una condicional, de que necesitas vos preguntar algo, y acá en medio hay un operador, que creo que ustedes no tienen, ¿no? Operador relacional, no tienen. Entonces aquí ustedes, aquí lo que yo sugeriría es de que creen una nueva clase que sea relacional. O bueno, ni siquiera relacional. Esto debería ser... No una clase directa, una interface. ¿Ya? Y ahora este operador... ya. Entonces tal vez un poquito para seguir esto, el operador relacional lo que va a hacer es heredar de operador. Estoy haciendo una herencia entre interfaces. ¿Y qué va a suceder acá? Que el método, lo voy a colocar acá, no sería necesario, no hay problema. Simplemente es como que un punto intermedio para la jerarquía. El operar esto lo ideal sería que retorne un boolean, ¿no? Porque a fin de cuentas un operador relacional te responde true si es que se ha cumplido o te responde false, caso contrario. Pero como aquí estamos siguiendo la idea de que cada operador va a retornar un entero, entonces aquí lo que yo sugeriría para que tal vez no se hagan mucha bola es de que la respuesta, el retorno, solo debería ser 0 en caso de ser false y 1 en caso de ser true. Y eso ustedes lo pueden interpretar. Ahora, ¿qué sería lo mejor acá? Lo mejor sería que ustedes tengan una clase de resultado, ¿no? Eso es lo que tal vez yo sugeriría. Entonces acá, cada operador, lo que va a hacer es dar un resultado. Y ese resultado pues podría ser de tipo entero o de tipo boolean, ¿no? Lo que más convenga, ¿no? Quizás eso sería un poquito más elaborado más a la larga. Pero para que no se compliquen, yo diría que de momento lo interpretemos así, ¿no? Que 0 es false y que 1 es true. Ok. Entonces aquí en el condicional, ¿para qué he creado ese interface? Porque una expresión, digo un condicional, necesita dos expresiones que va a evaluar a través de un operador, pero no es cualquier operador, es decir, yo no puedo hacer sumas en una pregunta, tiene que ser un operador relacional, sí o sí de eso. Entonces, como ven ahí, yo he restringido. Pueden haber un montón de operadores, pero a mí ninguno de esos me sirve salvo sea relacional. Entonces un condicional simple va a tratar de eso. De que aquí al lado izquierdo hay una expresión, al lado derecho hay otra y en medio hay un operador relacional. Entonces yo tendría que decir acá. Bueno, este set bar ni siquiera era el que teníamos que trabajar, ¿no? En el ejecutar es donde teníamos que hacer. Entonces aquí nosotros tenemos que replicar lo que hace un if, ¿no? Digamos, si 5 es mayor a 4, entonces, ay caray. Entonces aquí puedo hacer ciertas cosas.
Por lo tanto, acá en el ejecutar, lo que yo tendría que hacer es a mi operador le tendría que pedir ejecutarse, ¿no? ¿Dónde está? Operar, ¿no? Le tendría que pedir operarse con el resultado de evaluar la operación en la expresión 1 y evaluar la expresión 2. Ahí está. Ambas se tendrían que evaluar y ahí me va a dar un resultado. Ahora, en este caso, como es un condicional simple, es decir, no hay un else, yo tendría que preguntar si el resultado de haber hecho esa operación es exactamente 1, que eso significa para mí true. Entonces aquí es donde yo tendría que hacer mis operaciones, sea lo que sea que tenga que hacer. Pero ahora, si ustedes recuerdan, en un if, aquí adentro yo puedo tener muchas cosas. Puedo tener un int x que valga 5, un int y que valga 4, puedo hacer x más y eso lo guardo en una variable res. Ay, caray, ¿no? ¿Qué quiero mostrarles con esto? De que aquí en medio puede haber un montón de instrucciones. Prácticamente, ¿qué es esto? Un cuerpo. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es tener también un cuerpo. Por lo tanto, acá todo este bloque de instrucciones va a ser un cuerpo. Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es al cuerpo.ejecutar, ¿no? O evaluar. Ahí está. ¿Qué tendré que evaluar? No tengo ni idea. Pero algo así. Esa sería mi perspectiva con esta parte del condicional. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es crear el nuevo operador, que en este caso sería mayor, menor, mayor igual, menor igual, igualdad, no sé, diferente tal vez. Y que eso responda pues 1 en el caso de que es true o 0 en el caso de que es false. Admitimos. Así ustedes pues van a poder preguntar, ¿no?, por el resultado, y en caso de ser afirmativo pues ejecutan lo que tenga que hacer el cuerpo, ¿no?, el bloque de instrucciones. Eso sería para el condicional simple. Para el condicional compuesto pues aquí else, if, ¿no? Ay, caray, no else if, no, else. Entonces para el condicional compuesto, como ya hay otro bloque, ¿no?, acá, ustedes aquí tendrían que tener cuerpo if, cuerpo else, ¿no? Entonces, si es que ha dado true, si es que el operador relacional ha respondido 1, entonces cuerpo if se tendría que ejecutar. Si no, pues cuerpo else tendría que ejecutarse. Eso es lo que yo entiendo. Y con el tema de los ciclos es también muy similar. Tendrían que ustedes, no sé, crear sus 3 evaluadores, ¿no?, como con un for, porque un for, no, 3 expresiones, perdón. Un for tiene 3 expresiones: su contador, su pregunta de fin, ¿no?, para finalizar el ciclo, y su forma de avanzar. Entonces tendrían que tener 3 expresiones que representen eso. No sé, esa partecita quizás es un poquito más complicada. Lo del if creo que todavía es realizable. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Entonces el condicional es como una compuesta, pero que devuelve... ¿Cómo es? Porque igual estamos trabajando con enteros, ¿no? Para ver si es true o false. Sí, solo que en este caso pues el condicional va a tener 2 bloques de instrucciones, ¿no?, 2 cuerpos. Entonces va a depender del resultado del operador para saber cuál se va a ejecutar, ¿no?, cuál cuerpo. Está bien, gracias. Ya. Está interesante el ejercicio. Tal vez hubiera sido mejor que les dé algunos ejemplitos. Y con eso yo creo que ya el ejercicio quedaba súper claro, ¿no? ¿Nos puede dar unos ejercicios de objetos? No tan difíciles, pero para que entendamos un poco más eso de interfaces. Ya. Más que todo de interfaces sería ejemplos. Sí. Porque hay veces que no sé,
cómo o en cuándo utilizar una interfaz o directamente una clase abstracta, porque más o menos las noto iguales. Ya. No, no, sí, no entiendo su preocupación, pero como les había dicho al principio, no hay muchos ejercicios con interfaces. Lo que sí les puedo ir explicando, ¿no? Para darles algunos consejos, y si encuentro alguno que sea con interfaces, también se los voy a mandar. ¿Dónde está acá? Esto, ¿no? Esto, porque son preguntas teóricas y te hace diferenciar entre abstract e interface. Y creo que también eso les va a venir de maravilla a ustedes para que vayan un poquito entendiendo, ¿no? En qué momento pueden utilizar uno o el otro. En este caso, ¿qué les puedo decir yo sobre interfaces o clases abstractas, ¿no? A mí me gusta siempre hacer como una eh, comparativa. Interface, bueno, mejor la pongo así, ¿no? Porque voy a dibujarlo así. Una clase concreta versus una clase abstracta versus una interface, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos estado utilizando casi toda la vida, desde que hemos entrado a la universidad, digamos, son las clases concretas, ¿no? Una clase concreta, pues es lo que nos han pintado en intro, que tiene atributos, que tiene métodos, que puedes ponerle system out, que puedes usar scanner, no sé qué, para los que hayan avanzado tal vez eso, ¿no? Que puedes tener parámetros, retornos, ¿no? Casi todo entra ahí. Todo lo que hemos visto trabaja en una clase concreta. Entonces, una clase concreta, concreta, lo que nosotros hemos podido ver es que podemos tener atributos, podemos tener métodos, el constructor, que también es un método especial, constructor. Después, ¿qué más? Puede haber herencia, ¿no? Herencia. Y aquí, pues ustedes ya han podido notar que si fuera una herencia con otra clase concreta, es decir, una clase concreta heredando de otra concreta, pues solemos usar extends. Y que si fuera de una interface usamos implement. Ya después les voy a explicar cuál es la diferencia de cada uno. Extends, implement. Entonces, digamos que de momento esas son las cosas que nosotros tenemos a nuestra disposición. ¿Qué pasa con las clases abstractas? Las clases abstractas, por si ustedes todavía tal vez no las han probado, sería bueno que vayan experimentando, vayan intentando. Una clase abstracta también permite atributos. También permite métodos. También permite constructor. También permite herencia. Es decir, si yo tengo una clase abstracta, puedo hacer que esa clase abstracta herede de cualquier otra clase. Puede ser de una clase concreta o de otra abstracta, en cuyo caso va a ser extends. Y también puedo implementar una interface. Implement. O quizás no. Como tal vez no han experimentado, quizás no saben, ¿no? Pero lo vamos a ir probando. Igualmente ahorita estoy como haciendo un pequeño punteo. Entonces uno ve esto y dice una clase concreta y una clase abstracta son lo mismo. No veo yo algo especial en una y en la otra. Entonces le voy a meter concreta a todo, ¿no? Le voy a meter concreta a todo. Pues no. Lo que tienen las clases abstractas, y eso también en su momento lo fuimos explicando, es que tiene una cualidad que son los métodos abstractos.
Entonces estos métodos abstractos también lo explicamos la anterior semana y les decía, un método abstracto es una habilidad que yo sé que va a existir, pero que no tengo ni idea de cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque depende, pues, de cada subtipo, ¿no? De todos los que hereden de mí. En la anterior semana hablábamos de, por ejemplo, un ejercicio de una tienda donde los productos generaban pérdidas, ¿no? Dependiendo del caso. Y según el enunciado, un producto, pues ya no me acuerdo, creo que era el no descartable, si no estoy mal, espero no equivocarme. El no descartable no generaba pérdidas. Pero el producto descartable, o creo que era el revés, bueno, ya no importa, uno de ellos. El otro sí generaba pérdidas si es que su precio de venta había sido menor que el precio de compra, ¿no? Es decir, si yo lo había vendido a menos precio del que lo había comprado. Entonces, como ven ahí, todo producto sí va a generar una pérdida. ¿Pero de qué dependía esa pérdida? Pues del tipo de producto que estuviéramos hablando. Entonces, un método abstracto es eso. Hay una habilidad que yo sé que va a existir, pero esa habilidad depende del tipo de objeto que con el que esté charlando. También en su momento les hablé como esos típicos jueguitos de... no me acuerdo cómo son, cómo se llaman. Son los típicos como el de Pokémon, como el de Final Fantasy, creo que también, en el que son peleas por turnos, ¿no? Entonces, si mi personaje tiene ventaja sobre el otro, yo le voy a hacer más daño. Pero si yo estoy en desventaja sobre el otro personaje, pues él me va a hacer más daño y yo lo que le ataque, pues le va a resbalar. Y les ponía el caso, por ejemplo, de los Pokémon. Si un Pokémon de, yo que sé, de tipo agua ataca a un Pokémon de tipo fuego, pues entonces no le va a hacer ni cosquillas tal vez, o tal vez le hace más daño, ¿no? Dependiendo de qué temporada. Dependiendo de qué temporada, ¿no? Porque yo ya no sé, he visto creo hasta la segunda temporada, por ahí nomás. Entonces, ya ustedes hacen una idea de que a veces hay como que ciertas ventajas que te da el tipo de lo que sea que estés charlando. Así que en este caso un método abstracto hace eso. Te dice, va a haber una habilidad, pero eso depende de qué tipo estemos charlando, ¿no? Ahora, una de las cosas que no mencioné acá, porque parecía algo obvio, y la anoto ahora porque es importante, una clase concreta permite crear objetos. Crea objetos. Esto está relacionado con el constructor, ¿no? Entonces, si yo tengo constructor, puedo crear objetos. Sí, pero no necesariamente. Aquí la clase abstracta tiene constructor, pero si ustedes han intentado, pues no crea objetos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de programación, y eso también en la vida real, ustedes háganse la idea, si yo eso también les hablé hace 1 o 2 semanas, si yo les pregunto por una figura geométrica, yo creo que uno va a decir pues cuadrado, círculo, triángulo, ¿no? Pero en realidad esos son objetos de algo bien concreto, como un cuadrado. Eso es concreto. Pero si yo te pido figura geométrica, me vas a terminar respondiendo otra cosa que pues sí encaja con lo que es una figura geométrica, pero no responde como figura geométrica como tal. No sé si me entienden. Es ahí la ambigüedad, ¿no? Entonces, figura geométrica es un término bien abstracto. ¿Por qué? Porque varias cosas pueden entrar en ese contexto. Círculos, cuadrados, triángulos, línea recta creo también puede ser, ¿no? No sé, por ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos una clase abstracta, para Java es bien difícil crear un objeto, porque si tú le estás diciendo que es abstracto, él te dice, pero entonces si es abstracto, ¿qué voy a interpretar? ¿Qué voy a crear? Y también va relacionado con esto, métodos abstractos. Si una clase abstracta existe, puede, no es obligatorio, puede que existan métodos abstractos. Entonces, si yo creo un objeto de una clase abstracta, en su interior tal vez haya métodos que no sabemos cómo funcionen. Entonces, ¿qué va a hacer Java? Si yo le digo, por ejemplo, voy a crear una figura geométrica, ¿cuál sea? No tengo idea, pero es figura geométrica.
y yo le digo quiero que calcules el área de esa figura geométrica. Y Java me va a mirar y me va a decir, pero ¿y cómo voy a calcular la figura el área de esta figura? Ni siquiera sé qué figura es. Ah, pero si yo le digo calcular área de este círculo, pues, todo encantado, Java me ayuda, ¿no? Entonces, no crea objetos porque en parte se relaciona con que tiene métodos abstractos. Ahora, uno dirá, ¿qué pasa si no le pongo métodos abstractos? ¿Será posible que cree un objeto? No, pues, la clase abstracta de por sí no crea objetos, existan o no métodos abstractos en su interior. Y eso también va a lo siguiente. Los métodos abstractos pueden ser 0 o más. Es decir, puede que una clase abstracta no tenga ningún método abstracto. No es ilegal. Pero puede que tenga muchísimos. Eso tampoco es ilegal. No hay un límite. ¿Qué más? Creo que por ahora sería lo único que podría explicarles, lo más relevante de una clase abstracta. ¿Qué sucede con... perdón, creí que alguien estaba por activar su micrófono. Si tienen alguna consulta pueden hacerla, no se preocupen. Interface. Entonces, ¿qué ocurre con las interfaces? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Un interface, si es que ustedes no lo han probado, permite atributos, digamos que es un tal vez, ¿no? ¿Por qué? Permite atributos, pero esto ya no sé en las últimas versiones, como también actualizó mi BlueJ, hasta donde yo conocía, que era Java 8, los atributos tenían que ser constantes. Es decir, yo no podía asignarles un valor después. Por ejemplo, ¿cómo sería en la vida real? El valor de pi. Pi es un atributo constante. Es decir, aquí en la China, en Europa, en África, no sé, en la Antártida, pi va a seguir valiendo lo mismo. Ahora, de que sepamos cuánto vale todos sus dígitos, no. Pero todos manejamos aproximadamente el mismo valor. El valor de Euler también, ¿no? El número de Euler. Son valores constantes. Entonces la gravedad también es otro constante, más o menos, dependiendo del lugar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una interface cuando define atributos son valores que o no cambian o si cambian terminan afectando a todo, ¿no? O sea, es una reacción en cadena terrible. Por ejemplo, aquí en Bolivia, aquí sería tal vez un valor constante o algo que podríamos definir en una interface. Tal vez el valor del dólar, ¿no? 6.96 creo que está acá, ¿no? Entonces, ¿por qué 6.96? Porque todos deberían manejar ese valor. Ahora, que si el día de mañana sube el dólar, pues eso afecta a todos en cadena. Entonces, una interface hace exactamente eso. Define un atributo que suele ser constante, digamos, entre comillas, y que va a ser, pues, implacable, ¿no? No hay aquí que yo quiero que en mi casa pues el dólar valga 10 bolivianos. Pero cuando estoy afuera a punto de comprar algo que valga un peso. No sé, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, aquí en los interface, atributos siempre constantes. Métodos no permite métodos. ¿Qué es lo que permite? En teoría permite métodos abstractos. Métodos abstractos. Ahora, ustedes dirán, pero nosotros ya hemos creado interfaces y no recuerdo haberle puesto abstract. Es porque interface automáticamente, para todo método que nosotros creemos, los define como abstract. Pongan o no pongan el abstract, para una interface siempre van a ser abstractos. Es como que queda invisible. ¿Qué más? Constructor. Esto creo que ha cambiado en las últimas versiones de Java, pero hasta Java 8, que es lo mínimo que vamos avanzando nosotros, no se podían tener constructores, no constructores. Creo que en Java 11 ya se puede, pero dejémoslo por ahora que no hay constructor, no se puede tener constructores. Herencia. No se puede tener constructores. Ya, perfecto. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Igual ahorita lo vamos a ir probando, a ver cómo va.
herencia. Herencia sí se puede, pero no de la forma en la que nosotros lo conocemos. Una interface podrá heredar de una clase concreta. Entonces aquí, antes de que yo les diga la respuesta, quiero que entiendan, ¿no? Una clase concreta tiene métodos que sabe cómo van a funcionar, tiene atributos que pues pueden cambiar con el tiempo. Hay constructor, puedo crear variables, puedo crear objetos acá y puedo heredar incluso de otras clases. Entonces, una interface que solo tiene atributos como que bien restringidos, todos sus métodos tienen que ser abstractos, es decir, aquí no hay excepción, todos abstractos, no tiene constructor. Entonces en la herencia, si yo de una interface heredo de una clase concreta, pues estaré incumpliendo ya de entrada todo esto, porque una clase concreta tiene métodos y aquí solo permito métodos abstractos. Una clase concreta tiene atributos y aquí solo permito atributos constantes, es decir, es restringido. Una interface no tiene constructor, no permite constructor, y una clase concreta pues sí lo tiene, ¿no? De hecho, siempre lo va a tener. Entonces, una interface no puede heredar, no hereda de una clase concreta. No puede heredar. Entonces, ¿podrá heredar de una clase abstracta? Tampoco. ¿Por qué? Pues lo mismo que les he explicado. Una clase abstracta puede tener métodos concretos que sí hagan algo, como también puede tener métodos abstractos que no tenemos ni idea de cómo trabajen. Es decir, puede haber de los dos. Pero ¿qué pasa si yo le digo, no, pero esta clase abstracta solo tiene métodos abstractos? No, para Java le da igual. En el momento en el que le digas abstracto, para Java existe la posibilidad de que haya métodos normales y métodos abstractos, por más de que en tu clase no exista nada. Solo por el hecho de ponerle abstract, Java ya lo interpreta así. No es como que se va a ir a ver método por método, de verdad si son abstractos o no. No funciona así. Así que una interface tampoco puede heredar de una abstracta. Entonces, si ustedes se han fijado acá, una interface, esto es lo que yo creé, una interface sí puede heredar de otra interface. Aquí. Pero no de la forma en la que lo conocemos. Uno diría, cuando yo heredo de alguna interface, tengo que usar implements. Pero aquí, no sé si alguno lo vio, un operador relacional, que es una interface que extiende de operador, está aplicando acá herencia. Pero aquí es lo que dice, extends. Si una interface hereda de otra interface, automáticamente tiene que usar extends. No implements. Es el único caso en el que sucede esto. Para los otros, pues tal y como lo han aprendido. Extends para clase concreta, para clase abstracta. Implements para interface. Aquí lo mismo. Entonces sí permite herencia, solo que es restringida. ¿Qué más? Pues no crea objetos. No crea objetos. ¿Y qué más? No, creo que eso. Entonces, aquí, ¿qué quiero mostrarles? Que una clase concreta es un extremo, ¿no? Es un extremo de los tipos de clases, y la interface es el extremo opuesto, ¿no? Una clase concreta permite crear objetos, constructor, atributos. La interface restringido en todos. No crea objetos, métodos solo abstractos y atributos solo constantes. Y una clase concreta es como que la mitad de ambos, ¿no? Puede hacer lo que hace una clase concreta, algunas cosas, y puede hacer algunas cosas de lo que hace una interface. Eso. Entonces, esa sería un poco la comparativa. Ahora en código, antes de que nos pasemos a ese examen pasado, ahora en código, ¿cómo sería todo esto? Empecemos primero por las interfaces. Nueva clase, interface,
Prueba interface, así lo voy a llamar. Ok. Entonces, ¿qué sucede con esta prueba interface? ¿En qué momento, eso que haces la pregunta, en qué momento yo tendría que escoger si usar o una clase normal, o una clase abstracta, o una interface? Decirles de que las interfaces, ¿no? las interfaces suelen ser para obligar a tener una habilidad. ¿Cómo es esto? Prácticamente acá en las interfaces se suelen poner acciones, ¿no? Por eso solo permiten métodos. Entonces, acciones como cuáles. Por ejemplo, si, no sé, si habláramos tal vez de un automóvil, ¿no? De un automóvil. Entonces yo sé que el automóvil va a poder encenderse, ¿no? Entonces las interfaces suelen denotar ese tipo de acciones. Entonces, como un automóvil es encendible, puede que en algún punto yo tenga una interface que sea encendible. Y aquí un public boolean encender, ¿no? Ahora, ¿por qué? Uno diría, pero ¿por qué encendible? ¿Para qué me va a servir eso? Generalmente las interfaces son cuando nosotros tenemos esquemas de clases bastante grandes. Entonces, este encendible, ¿en qué me puede servir después? ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, no sé, una moto? Y quiero que también siga el mismo esquema que ha seguido un automóvil. Entonces voy a tener que usar esta interface para tener exactamente lo mismo, las mismas habilidades que ha tenido un auto. Ahora, uno diría, pero eso lo puedo poner a una clase y así me evito problemas y no sé qué. Sí, puede ser, pero el chiste de estas interfaces es que cada una de ellas sería como que un pequeño ladrillito, ¿no? Así hablando tal vez de construcción, cada una de ellas es como un pequeño ladrillito. Y aquí yo puedo tener una clase auto, tal vez, abstracta, que ¿qué va a hacer? Va a reunir todas las interfaces, cosa de que este auto esté bien cimentado, ¿no? Cada parte esté bien armadita, sepa yo lo que tenga que hacer. Entonces aquí le diré implement encendible. Ahí está. Y genero eso. Entonces, autos puede haber de todo tipo, pero todos ellos van a seguir el mismo esquema que yo he definido en las interfaces. Ahora este encendible, uno diría encender. Encender en realidad es una acción un poco abstracta. Yo tampoco tengo idea de qué puedo encender. Puedo encender una computadora, puedo encender un celular, puedo encender un auto, puedo encender yo que sé, un mechero tal vez, no tengo idea. Entonces, eso de ahí me va a permitir que todas las clases que yo tenga, pues sigan el mismo esquema, que tengan un método encender. ¿Que puedo hacerlo sin interface? Sí. Pero como les digo, la interface es como que para cuando tengo esquemas de clases bastante amplios y no quiero perder el hilo. El hecho de que yo implemente de esta interface automáticamente me va a obligar a tener ese método. ¿Por qué aquí no me obliga a tener ese método? Porque es abstracto. Entonces, como es abstracto y estoy heredando un método abstracto de una interface, entonces no hay nada que esté incumpliendo, si se dan cuenta. Eso es lo que ocurre. Entonces, en síntesis, una interface generalmente es para denotar habilidades, ¿no? Operaciones. Si se fijan en la interface, en las interfaces que han creado, creo que solo crearon una. A ver, acá, operador, su único objetivo es operar, ¿no? Este es el punto más importante. Todo operador debería poder operar, tal cual. Y este mostrar, pues simplemente para que sea más bonito visualmente. Pero bueno, entonces aquí si se dan cuenta, interface operador, pues opera. Tiene sentido. Eso. Y aquí el operador relacional
la interface relacional pues extiende de operador, entonces esto es simplemente para un punto medio, ¿no? Así que aquí no habría nada interesante. Y aquí la otra interface, la instrucción. Entonces toda instrucción debería poder ejecutarse, ¿no? Eso. Entonces una interface suele generar solo un tipo de operación. En este caso le hemos puesto uno más por tema de comodidad, ¿no? Pero eso es lo que suele pasar con las interfaces. Definen una, dos operaciones que son las más importantes, ¿no? Es lo que define a ese tipo de dato. Y una clase abstracta suele ser la que termina reuniendo esas interfaces, ¿no? Es como que, ok, un auto tiene que ser encendible, un auto tiene que ser manejable, yo que sé, un auto tiene que ser, no sé, comprable tal vez, no tengo idea. Entonces es el que termina reuniendo, ¿no? Es como que este es el punto medio donde todos concluyen. Y de ahí se hace la herencia normal. ¿Qué más? En este caso, pues, una interface, esto es lo que quería mostrarles. Una interface, si yo trato de definirle un atributo, int x, me va a reñir. ¿Cuál es el error que me sale? Me dice expected un igual, ¿no? Se espera un igual. Entonces, si yo le pongo igual 5, tampoco me compila. ¿Por qué? Porque el modificador privado no es permitido acá. Una interface, el objetivo es de que obligue a que existan ciertas cosas, ¿no? Es como que una interface es bien dictatorial. Tiene que existir todo. Todo tiene que ser, todo tiene que estar a la vista del pueblo, por así decirlo. Si hay algo que no funciona o está oculto, va en contra de una interface. Entonces, en este caso, para que compile, tendría que dejar o sin el modificador private o ponerle public. Ahí como ven. Esa es la única forma en la que funciona. Ahora, esto, si no estoy mal, antes creo en Java 8, Java 7, te obligaba a ponerle final. Ahí está. ¿Qué significa el final? Final es que es constante, es decir, yo no lo voy a poder cambiar nunca. Entonces, eso es lo que sucedía antes. Y bueno, ahora quizás por tema de actualizaciones ya no restringe eso, pero igual sigue siendo el mismo chiste, ¿no? Todo lo que yo defino en un interface es público, ¿no? Nada oculto. Y solo puedo definir métodos abstractos. No puedo generarles acá un cuerpo, ¿no? Como para decir esto va a retornar false, ¿no? Eso ahí me riñe. Me dice una interface no puede tener un cuerpo, como es un método abstracto. Y ahí es donde sale el abstract. Entonces, aquí no me riñe porque detecta que es un método abstracto, pero ¿qué pasa si yo le pongo abstract acá? Tampoco me riñe. Entonces, ese abstract, pongan o no pongan, es implícito, ¿no? Java lo va a entender así. Es como que está invisible, no hay problema por eso. Ahora, ¿qué más? Las clases abstractas y las interfaces, si se fijan acá, aquí digamos en impuestos, que es una clase normal, puedo generarme un objeto. Ahí está, creo mi variable. De la clase abstracta no tengo esa cualidad. De la interface peor. Y uno dice, no, yo sé que puedo, yo soy un crack y voy a crear la variable. Aquí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? New auto. Y un error. ¿Y qué dice el error? Dice auto es abstracto, no puede ser instanciado. Entonces, una clase abstracta no puede generar objetos. ¿Qué pasa con la interface? Encendible va a ser un nuevo encendible. Tampoco. ¿Por qué? Y ahí dice, ¿no? Es abstracto, no puede ser instanciado. Yo le he puesto acá que sea interface. Eso es porque a los ojos de Java, una interface y un abstract, ¿no? Una clase abstracta, no generan objetos porque son abstractos, es decir, no hay una forma de entenderlos, ¿no? Tal cual. No significa que sean clases abstractas como tal, sino que no es posible desde el punto de vista de Java entender qué es lo que va a hacer esa variable, ¿no? Por esta razón, porque pueden existir métodos abstractos. Ahora sí, si se fijan acá, esta clase es abstracta, pero yo no tengo ningún método abstracto.
Y uno diría, ah, pero es que estás heredando, ¿no? Estás implementando una interface. ¿Qué pasa si yo le quito esto? Sigue compilando. Es una clase abstracta que está vacía, es decir, que no tengo métodos abstractos, y sigue siendo abstracto, sigue funcionando. Entonces uno dice, esto por curiosidad, uno dice, ah, pero entonces no tengo métodos abstractos, entonces ahora sí puedo crear mi variable. No. Por más de que no tenga nada que restrinja a crear objetos, el solo hecho de que diga abstract acá, para Java es más que suficiente, ¿no? Va a decir, ahí dice abstract, entonces no te dejo crear objetos. Ah, si yo le quito eso, pues entonces sí. Ahora, ¿qué más? Entonces aquí tal vez la pregunta es, ¿por qué en una clase abstracta puedo tener un constructor? ¿Por qué puedo tener atributos? Yo que sé, string placa. String placa, this.placa va a ser placa. ¿Por qué puedo tener atributos? ¿Por qué puedo tener un constructor si es que esta clase no me va a servir para crear objetos? Pues por el simple hecho de que tanto la clase abstracta como la interface están diseñados para jerarquías de herencia. Es decir, el objetivo de haberlas puesto en Java no era para generar confusión o para generar más problemas, para que tengamos más cosas que aprender, no. Ha sido simplemente para tener una jerarquía de herencia más ordenada. ¿Por qué? Porque en una jerarquía de herencia las clases padre suelen ser términos abstractos. Es decir, una clase persona, ¿qué representa? ¿Persona de qué? ¿De un niño de kinder? ¿Un doctor? No sé, un anciano, un jugador de fútbol, ¿qué representa? Ah, pero si persona termina heredando a otra clase que sea jugador de fútbol, ah, entonces yo ya sé qué es, yo ya sé qué representa. Por lo tanto, tanto la clase abstracta como la interface, su destino es estar presente en una jerarquía de herencia, como clases padre, ¿no? Nunca como, bueno, sí pueden ser clases hijas también. Pero, o sea, el punto de esto es de que deberían ser ellas las que hereden a otras clases, ¿no? Y al final de la cadena, pues encontraríamos clases concretas, como podría ser, ¿no? Que no, pero las clases concretas son prácticamente las últimas en la secuencia. ¿Por qué? Porque aquí, si es que yo le pongo implement encendible, aquí como ven sigue funcionando. Y aquí, no sé, digamos, voy a crear una nueva clase que sea, no sé, Suzuki, por decir. Entonces, esta clase es un tipo de auto, una marca, me gusta llamarlo. Aquí este es el final de la cadena, entonces él es el que tiene que pagar todos los platos rotos, todo lo que se han comprometido sus papás, él tiene que cumplir. Entonces aquí me está dando error porque no estoy sobreescribiendo el método encender, ¿no? Boolean encender, return true, digamos. Ahí está. ¿Y qué más me falta? Y bueno, parte de pagar los platos rotos es de que yo tengo que ayudarle al papá, al auto, con su constructor, ¿no? Entonces Suzuki string placa es super placa. Ahí está. Y listo. Eso. Entonces, una interface y una clase abstracta están diseñadas para estar en medio de una jerarquía de herencia, ambas. Y una clase concreta debería ser generalmente la última en la secuencia, ¿no? En la jerarquía, en lo más bajo, heredando de todos los que tenga que heredar. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Pues aquí, si esto me deja minimizarlo, acá en este examen pasado justo entraron preguntas de este tipo. A ver si puedo ampliarlo. Ahí está. Entraron preguntas de este tipo. ¿Por qué? Porque aquí dice, se tiene una interfaz rastreable, ¿no?
Y rastreable solo puede calcular la posición y tener una dirección, ¿no? Como ven aquí, calcular posición es bien definida lo que tiene que hacer esta interfaz. ¿Cuál pedazo de código compilaría? Decía, ¿no? En este examen. Interface localizable, implements rastreable. Entonces aquí si se fijan, el A dice que hay una segunda interface que implementa la interface original. Eso está mal. ¿Por qué? Por justamente lo que les había mencionado aquí. Una interface sí puede generar herencia de otra interface, solo usando extends. Entonces el primero no compila. El segundo, una clase abstracta llamada misil, extiende de rastreable. A ver, veamos. ¿Qué pasa con una clase abstracta? Una clase abstracta sí puede heredar de una interface, pero lo hace con implements, ¿no? Tal y como les había explicado, siguiendo la regla. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Clase abstracta extiende de interface. No, esta no compila. El punto C, el inciso C, clase abstracta implementa interface. La opción C compila, esa sí compilaría. Y ahora uno dice, pero aquí la interface tiene dos métodos y aquí la clase abstracta no los está implementando. Sí, pero es abstracta. Entonces, si está heredando métodos abstractos y la clase es abstracta, pues entonces todo está en orden. No pasa nada. ¿Qué pasa con el punto D? Una clase abstracta implementando la interface y al mismo tiempo sobrescribiendo el método. ¿Eso será posible? Sí, no está incumpliendo ninguna regla. Para ello también aquí les voy a mostrar. Aquí la clase auto está heredando de encendible y yo puedo poner public boolean encender. Return true. También compila. Y la de abajo también va a compilar. No hay problema. Entonces, una clase abstracta, como les había dicho, puede tener métodos concretos. Y ese puede tener métodos concretos no afecta en que esto esté sobrescribiendo algún método heredado. No pasa nada, no va en contra de las reglas. Así que, inciso D también compila. Inciso E, clase, ¿no? Una clase concreta, implementa rastreable. Y al implementarlo está sobrescribiendo los dos métodos, calcular posición y dirección, ¿no? Ahí está. Este de aquí de cajón entra, ¿no? Este de aquí estaría compilando. ¿Por qué? Porque al ser una clase concreta está obligado primero a usar implements y luego a sobreescribir los dos métodos. No puede aquí escoger, escojo uno o escojo el otro. Aquí algo que se me pasó. En el inciso D solo estaba sobreescribiendo el primero, calcular posición. El segundo no lo ha sobrescrito. Pero eso está bien, porque está heredando un método abstracto, es una clase abstracta. Si yo decido sobreescribirlo bien, si no quiero sobreescribirlo también bien, no hay problema, es una clase abstracta. Así que aquí la respuesta sería inciso C, D y E, los tres compilan. El punto 2 dice si se tiene la siguiente jerarquía de clases, hay una interface A con sus métodos, una clase B que tiene sus métodos, que implementa A. ¿Cómo ejecutaría cada pedazo de código? Asume condiciones ideales para cada ejecución, ¿no? Así que aquí primero que nada, la clase B, como está implementando A, está obligado a sobreescribir ambos métodos, método A1, método A2, y él tiene su propio método. Aquí, estoy creando un objeto de A que va a ser un nuevo A, es decir, de la interface estoy queriendo crear un objeto directamente de ahí. No puedo, por lo mismo que les había explicado. Una interface no puede generar objetos, solo puede obligar en la herencia a que implementen los métodos que ha definido. B, objeto 1 va a ser un nuevo B. B es una clase, estoy creando un objeto de B, ese sí funciona, ¿no? Porque es una clase normal, no pasa nada. Objeto instance of B, ¿no? Este de aquí no va a funcionar,
y uno daría error porque en realidad objeto nunca se creó, y en el peor de los casos, si es que digamos por arte de magia hubiera funcionado hasta ese punto, daría false, ¿no ve? Porque objeto yo le estoy diciendo que sea de tipo A, y aquí le estoy diciendo que sea de tipo B, ¿no? Si es de tipo B, entonces daría false. La respuesta para el punto C, si es que quieren, o bueno, una explicación, es de que primero daría error porque la variable objeto, nunca fue creada. Y daría false porque no es de instancia de B, es de instancia de A. ¿Qué pasa con este? Objeto 1 va a ser un casteo del objeto. Este también va a dar error. ¿Por qué? Porque objeto es de la interface. Entonces yo en realidad no tengo ni idea de a qué corresponda, a qué tipo, a qué subtipo pertenezca esa variable. Entonces esto va a generar un error. Es como decir figura geométrica. Y de seguro, como les había dicho, muchos van a variar en su respuesta. Y como el típico video, hay un video de un bebé en el que está queriendo jugar con su como medio rompecabezas y quiere meter el cuadrado en el círculo y no puede, ¿no? Y se enoja y empieza a golpear y llorar, ¿no? Entonces aquí sucede lo mismo. ¿Cómo voy a yo saber si este encaja en B si ni siquiera he podido crearlo en primera y tal vez no encaja? Va a generar un error. Eso es el primer problema. Ahora acá, el punto E. Objeto, método A1. Digamos que este, en teoría, funcionaría, ¿no? En teoría. Si es que este punto A lo omitimos, funcionaría. ¿Por qué? Porque todos los que deriven de la interface A van a tener ese método. Entonces podría ser como que a medias. Y el punto F, objeto 1, método B1. Entonces acá el objeto 1 pues es de tipo B, él tiene el método B1, puede ejecutarlo sin problemas, ¿no? Así que en este caso, todo lo que les he ido explicando es como que se ha visto reflejado en esta pregunta de examen. Resumen, clases abstractas, clases interfaces no generan objetos. Las interfaces solo pueden heredar de otras interfaces usando extends. Una clase abstracta, si hereda de una interface, no tiene la obligación de sobreescribir los métodos. Puede hacerlo como puede que no. Una clase abstracta no genera objetos igual que una interface. Y una clase concreta, pues es el que termina pagando los platos rotos por todos. Así que si una clase concreta hereda de algún abstracto de una interface, ella sí está obligada a darle un significado a cada método. Ahora otra cosa antes de que nos vayamos, que ya me he pasado un minuto. Aquí, si yo tuviera por azares de la vida otra interface, ¿no? Otra interface que sea, yo que sé, no sé, interface 1, digamos, me creo acá otra interface. Y aquí quiero que esta clase abstracta, como les había dicho, las clases abstractas suelen ser como que el punto en el que yo uno muchas interfaces. Las interfaces son la única forma de hacer herencia múltiple. Ahí está, funciona. Si ustedes tratan de heredar de dos clases, ya sean abstractas o concretas, no van a poder, les va a dar un error. En el caso de las interfaces, sí se puede. Pueden poner ustedes aquí tantas interfaces como quieran y va a seguir funcionando. Obviamente el que va a sufrir va a ser la clase concreta al final, pero es la única forma de hacer herencia múltiple. Entonces eso es lo último que quiero mencionarles. Les dejo ahí como pequeña tarea de investigación, obviamente sin puntaje, solo por deporte, que ustedes investiguen por qué funciona la herencia múltiple acá. Uy, y se me va a cerrar el OneNote. Ahí no está. Herencia múltiple. Listo. Eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya les he robado 3 minutos de su vida. Lo siento por eso.
Alice creo que ya explicó eso de herencia múltiple. Genial. Entonces, si ya lo saben, está perfecto, no hay problema. La herencia múltiple con las interfaces es porque cada interfaz te obliga a darle un significado, y si hay dos interfaces que choquen, pues igual le vas a dar un significado, ¿no? No hay problema. Eso sería. Ok, entonces nos vemos la siguiente. Uy. Es porque no hay colisión de. O sea, si colisionan los nombres no hay problema, ¿no? Porque igual tengo que definir yo Sí. el método, ¿no? Con el dedo. Justamente eso. Justamente eso, como decía su compañero. Si fueran clases concretas, pues va a haber colisión de nombres, pero cada clase va a tener su propio significado. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál tendría que descartar y con cuál me tendría que quedar? Pero como en este caso son interfaces, si hay choque de métodos, pues va a dar lo mismo, porque a fin de cuentas yo lo tengo que sobreescribir, yo le tengo que dar un significado. Eso es. Ok, entonces no les quito más tiempo, mil disculpas por los 5 minutos que les he robado. Nos vemos la siguiente semana, hasta la noche les mando la grabación con todo lo que hemos avanzado y explicado el día de hoy. Muchas gracias y chao, chao. Hasta luego, sí. Chao, chao. Hasta luego. Pero- Hasta luego, sí. Hasta luego.